Imagínate por un momento en la piel de un niño, hojeando un libro de historia en la escuela. Las imágenes a todo color te muestran caballeros brillantes con cruces rojas, luchando con valentía en tierras lejanas y soleadas. Te cuentan historias de reyes piadosos, de batallas épicas y de un objetivo noble y elevado. Recuperar la Tierra Santa para la cristiandad es una narración heroica, ¿verdad? Es lo que siempre nos han contado. Pero ¿y si te dijera que todo eso, esa imagen tan pulcra y reluciente, es una simple fachada? ¿Qué pasaría si te revelara que detrás de esa brillante armadura, detrás de esa cruz roja impoluta, se esconde una verdad mucho más oscura, mucho más turbia, mucho más sangrienta de lo que jamás te has imaginado? Porque la pregunta que realmente deberíamos hacernos, la pregunta que resuena en el silencio incómodo de la historia, es esta. ¿Fueron las cruzadas realmente guerras santas, epopeyas de fe y valor, o fueron en realidad una carnicería despiadada, una masacre brutal disfrazada de un fervor religioso que quizás nunca fue tan puro como nos han querido hacer creer? Piensa por un instante en esas palabras. Guerra Santa. Suenan grandilocuentes, nobles, casi divinas. Evocan imágenes de sacrificio, de lucha por lo correcto, de un bien mayor que justifica cualquier sufrimiento. Te imaginas a soldados marchando al son de himnos religiosos, con la mirada puesta en el cielo, luchando por ideales trascendentales. Ahora piensa en la otra opción, carnicería. Esta palabra, en cambio, es visceral, repugnante, escalofriante. Te trae a la mente imágenes de cuerpos mutilados, de sangre derramada, de sufrimiento sin sentido, de la crueldad más despiadada del ser humano. Te imaginas el caos, el terror, la desesperación en los ojos de las víctimas. ¿Cuál de estas dos imágenes te parece más cercana a la verdad? ¿Cuál crees que realmente define lo que fueron las cruzadas? La respuesta rápida, la respuesta fácil, la que te darían en un examen de historia superficial, es que las cruzadas fueron, sí, guerras religiosas. Guerras para defender la fe cristiana, para recuperar lugares sagrados, para luchar contra infieles que amenazaban el mundo cristiano. Te dirán que fueron un episodio más de la larga y compleja historia de las religiones, un choque de civilizaciones, una lucha por el poder espiritual y terrenal. ¿Pero te conformas con esa respuesta tan simple? ¿Te basta con esa explicación tan superficial y prefabricada? ¿No sientes una punzada de duda, una ligera sospecha de que hay algo más, algo que se esconde debajo de esa capa de barniz histórico? Porque, seamos honestos contigo mismo, la historia nunca es tan sencilla como nos la quieren contar. Rara vez se reduce a buenos contra malos, a héroes contra villanos, a blanco o negro. La historia está llena de matices, de grises, de contradicciones, de zonas oscuras que preferimos ignorar. Y las cruzadas, te lo aseguro, son un territorio especialmente fértil en esas sombras incómodas. Así que, olvídate por un momento de los libros de texto simplificados, de las películas épicas y edulcoradas, de las narraciones heroicas que te han contado desde niño. Vamos a dejar de lado las respuestas fáciles y vamos a sumergirnos juntos en las profundidades turbias de la verdad histórica. Vamos a cuestionar todo lo que creías saber sobre las cruzadas y vamos a enfrentarnos a las preguntas difíciles, a las preguntas que quizás te incomoden, pero que son esenciales para entender lo que realmente sucedió hace siglos. Porque, si te atreves a mirar más allá de la superficie, si te permites dudar de la versión oficial, descubrirás que las cruzadas son mucho más que una simple guerra religiosa.
descubrirás que son una historia compleja y fascinante, pero también brutal y perturbadora. Una historia que te obligará a cuestionar tus propias creencias sobre la fe, sobre la violencia, sobre el poder y sobre la naturaleza humana. Y para empezar este viaje incómodo pero necesario, te pregunto directamente a ti, mirándote a los ojos, ¿de verdad crees que las motivaciones de miles de hombres y mujeres que participaron en las cruzadas se reducían a un simple fervor religioso? ¿Crees que todos ellos, desde el más humilde campesino hasta el rey más poderoso, estaban movidos únicamente por la fe, por el deseo de servir a Dios, por la noble aspiración de recuperar Tierra Santa? ¿O crees que había algo más terrenal, algo más egoísta, algo más humano quizás? Porque si la fe fuera la única motivación, si las cruzadas fueran realmente guerras santas en el sentido más puro de la palabra, ¿cómo explicas la brutalidad extrema que se vivió en ellas? ¿Cómo justificas las masacres indiscriminadas, la violencia gratuita, la crueldad inhumana que marcó tantos episodios de las cruzadas? ¿Acaso la fe, la creencia en un Dios de amor y misericordia, puede realmente justificar semejantes atrocidades? ¿O es que, quizás, la fe fue simplemente un pretexto, una máscara conveniente para ocultar motivaciones mucho menos nobles y mucho más oscuras? Estas son las preguntas que vamos a explorar juntos. Preguntas que te harán tambalearte, que te harán dudar de todo lo que creías seguro, pero que son imprescindibles para desentrañar la verdadera historia de las cruzadas. Porque solo enfrentándonos a la verdad, por incómoda que sea, podremos realmente entender el pasado y, quizás, aprender algo valioso para el presente. Y hablando del pasado, es imposible entender las cruzadas sin sumergirnos en el contexto histórico que las hizo posibles. A continuación, por lo tanto, vamos a viajar en el tiempo hasta la Europa del siglo XI, un mundo convulso y fascinante, para descubrir las fuerzas ocultas que realmente impulsaron a miles de personas a abandonar sus hogares y marchar hacia lo desconocido, en nombre de una supuesta guerra santa. Para comprender realmente las cruzadas, necesitas hacer un ejercicio de imaginación. Cierra los ojos por un momento y transporta tu mente a la Europa del siglo XI. Olvida todo lo que sabes del mundo moderno. Olvida los mapas políticos actuales. Olvida la tecnología. Olvida incluso la idea de países tal y como los conocemos hoy. En el siglo XI, Europa es un mosaico fragmentado de reinos, ducados, condados y territorios semi-independientes. No existe una Europa unificada, ni política ni culturalmente. Es un continente en plena efervescencia, saliendo lentamente de siglos oscuros, pero aún marcado por la inestabilidad, las invasiones y las luchas internas. Piensa en caminos polvorientos y peligrosos, en bosques extensos e impenetrables, en ríos como principales vías de comunicación. Las ciudades son pequeñas y amuralladas, centros de comercio incipientes, pero aún muy lejos de la magnificencia que alcanzarán siglos después. La gran mayoría de la población vive en el campo, en pequeñas aldeas dispersas, dedicada a una agricultura de subsistencia, totalmente dependiente de las cosechas y los caprichos del clima. La vida es dura, corta, y está marcada por la incertidumbre constante. En este mundo medieval, la Iglesia Católica ejerce un poder inmenso, omnipresente. Es la principal institución cultural, social y, en muchos sentidos, política de la época. El Papa, en Roma, es una figura de autoridad espiritual indiscutible, y su influencia se extiende por todos los reinos cristianos de Europa. La fe religiosa lo impregna todo, desde el nacimiento hasta la muerte, marcando el ritmo de la vida cotidiana y ofreciendo consuelo y esperanza
en un mundo lleno de dificultades. Pero esta Europa cristiana, aparentemente unida bajo la fe, está también profundamente dividida por rivalidades políticas y ambiciones personales. Reyes y nobles luchan constantemente por el poder, por tierras, por riquezas. Las guerras feudales son endémicas, las alianzas son volátiles y la violencia es una constante en la vida cotidiana. La paz es una excepción, la guerra, la norma. Ahora dirige tu mirada hacia el sur, hacia Oriente Medio, la llamada Tierra Santa. En el siglo XI, Jerusalén y Palestina están bajo dominio musulmán desde hace siglos. Pero a diferencia de lo que quizás te han contado, la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos en Tierra Santa no era, en absoluto, un conflicto permanente. Existían tensiones, por supuesto, pero también periodos de coexistencia pacífica e incluso de colaboración. Los peregrinos cristianos podían visitar los santos lugares, aunque con ciertas restricciones y el pago de tributos. Entonces, si la situación en Tierra Santa no era una crisis insostenible, si la convivencia, aunque imperfecta, era posible, ¿por qué de repente, a finales del siglo XI, surge la idea de una cruzada? ¿Por qué el Papa Urbano II, en el año 1095, llama a la cristiandad a tomar las armas y marchar hacia Oriente para liberar Jerusalén? Aquí es donde debemos empezar a cuestionar la versión simplificada de la historia, la que te presenta las cruzadas como una respuesta espontánea y unánime a un fervor religioso repentino. Porque si analizas el contexto con más detenimiento, descubrirás que la llamada a la cruzada no surgió de la nada, sino que fue el resultado de una compleja confluencia de factores políticos, sociales, económicos y, sí, también religiosos, pero quizás no de la forma en que te imaginas. Piensa, por ejemplo, en la situación política de Europa en ese momento. Como te decía, el continente está fragmentado y en conflicto constante. La nobleza guerrera, los señores feudales y sus ejércitos privados viven para la guerra, para la conquista, para el saqueo. La violencia es su forma de vida, y la Iglesia, aunque predica la paz, a menudo es incapaz de controlar sus impulsos belicosos. La llamada a la cruzada, en este contexto, puede interpretarse también como una forma inteligente, por parte de la Iglesia, de canalizar esa energía guerrera, esa violencia endémica, hacia un objetivo externo, lejos de Europa. En lugar de luchar entre ellos, los nobles cristianos podrían unirse en una empresa común, luchar contra un enemigo común y, de paso, expandir la influencia de la cristiandad y acumular nuevas riquezas y territorios. ¿No te parece sospechoso que la llamada a la cruzada se produzca precisamente en un momento en que Europa está experimentando un cierto crecimiento demográfico y económico, una relativa expansión territorial y una mayor estabilidad política? ¿No te parece que la idea de una guerra santa podría haber sido una forma muy conveniente de justificar y legitimar ambiciones mucho más terrenales, mucho más materiales? Porque, seamos claros, la Europa del siglo XI no era precisamente un remanso de paz y espiritualidad desinteresada. Era una sociedad brutal, jerárquica, donde la violencia era moneda corriente y donde la ambición personal y familiar jugaba un papel fundamental. ¿De verdad crees que todos esos nobles guerreros, acostumbrados a la lucha y al pillaje, se convirtieron de repente en fervorosos defensores de la fe, renunciando a sus intereses personales en aras de un ideal religioso puro? Y no solo la nobleza. Piensa también en los campesinos, la inmensa mayoría de la población. Su vida era una lucha constante por la supervivencia, marcada por la pobreza, las enfermedades, las hambrunas y la opresión feudal.
Para ellos, la llamada a la cruzada podía representar también una vía de escape, una oportunidad de mejorar su suerte, de encontrar nuevas tierras, de huir de una vida de miseria y servidumbre. Se les prometía la liberación de sus pecados, riquezas en el más allá y, quizás, también en este mundo. No es tentador pensar que muchos campesinos se unieron a la cruzada movidos más por la desesperación y la esperanza de una vida mejor que por un fervor religioso profundo y reflexionado. Incluso el comercio jugó un papel importante en el contexto de las cruzadas. Las ciudades italianas como Venecia y Génova estaban en plena expansión comercial, controlando rutas marítimas y terrestres entre Europa y Oriente. La cruzada les ofrecía una oportunidad de oro para expandir su influencia comercial, establecer nuevas colonias, abrir nuevas rutas y controlar mercados lucrativos en el Mediterráneo oriental. ¿Crees que el apoyo entusiasta de estas ciudades a las cruzadas fue puramente altruista, movido solo por la fe, o había también intereses económicos muy concretos en juego? Así que, si te fijas bien, el contexto histórico de las cruzadas es mucho más complejo y turbio de lo que te han contado. No se reduce a una simple guerra religiosa impulsada por un fervor espiritual unánime. Es un entramado de factores políticos, sociales, económicos y religiosos, entrelazados de forma inextricable. La fe, sin duda, jugó un papel importante, pero quizás no como causa principal, sino más bien como justificación, como legitimación, como herramienta ideológica para movilizar a la población y enmascarar motivaciones mucho más terrenales. La pregunta que realmente emerge de este análisis es inquietante. ¿Fueron las cruzadas realmente impulsadas por la fe, o fue la fe simplemente una excusa conveniente para encubrir ambiciones de poder, expansión territorial, riqueza y control comercial? ¿Fue la Guerra Santa un fin en sí mismo, o un medio para alcanzar otros fines mucho menos santos? Estas preguntas te incomodan, ¿verdad? ¿Verdad? Te obligan a reconsiderar todo lo que creías saber sobre las cruzadas. Pero son preguntas necesarias, imprescindibles para acercarnos a la verdad histórica. Porque si no cuestionamos las narrativas oficiales, si no excavamos debajo de la superficie, siempre nos quedaremos con una visión incompleta y distorsionada del pasado. Y hablando de narrativas oficiales, de imágenes idealizadas y heroicas, a continuación vamos a analizar con lupa la cara santa de las cruzadas. Vamos a examinar de cerca los argumentos que se utilizaron para justificar estas guerras en nombre de la fe. Y vamos a preguntarnos si realmente eran creencia genuina, o más bien una forma de autoengaño colectivo, o incluso una manipulación consciente para movilizar a las masas hacia un objetivo muy concreto. Detente un momento a reflexionar sobre algo crucial. Para que miles, incluso decenas de miles de personas, abandonaran sus hogares, sus familias, sus vidas, y se embarcaran en una empresa tan incierta, tan peligrosa, tan costosa como una cruzada, hacía falta algo más que simple ambición terrenal o cálculo político. Hacía falta un poderoso motor ideológico, una justificación que trascendiera lo puramente material, algo que tocara las fibras más profundas del alma humana. Y ese motor, esa justificación, fue sin duda la idea de la Guerra Santa. Desde el mismo momento en que el Papa Urbano II hizo su famoso llamamiento en Clermont, se construyó cuidadosamente un discurso que presentaba las cruzadas no como simples campañas militares, sino como actos de piedad suprema, como guerras ordenadas por Dios mismo, como misiones sagradas con un objetivo divino. Se les revistió de una aura de santidad, de un halo de gloria espiritual que pretendía elevarlas por encima de cualquier conflicto terrenal. Pero, ¿en qué se basaba exactamente esta justificación santa?
¿Cuáles eran los argumentos que se esgrimieron para convencer a la cristiandad de que tomar las armas y marchar a Oriente era no solo aceptable, sino incluso deseable, incluso obligatorio a los ojos de Dios? El primer y más poderoso argumento, sin duda, era la recuperación de Tierra Santa, y en particular de Jerusalén. Se presentaba a Jerusalén no solo como una ciudad terrenal, sino como un lugar sagrado, la ciudad donde Cristo había vivido, predicado, muerto y resucitado. Para el imaginario religioso de la época, Jerusalén era el centro del mundo, el corazón mismo de la cristiandad, y su control por parte de los musulmanes se presentaba como una afrenta intolerable, casi como una blasfemia. Recuperar Jerusalén, por lo tanto, no era solo una cuestión política o territorial, sino un deber religioso fundamental, una misión sagrada impuesta por Dios a sus fieles. Se apelaba a la emoción, al sentimiento religioso más profundo, se evocaba la memoria de Cristo y los santos lugares, se pintaba un cuadro de opresión y sufrimiento de los cristianos en Tierra Santa, exagerando quizás la realidad, pero eficaz para inflamar los ánimos. En segundo lugar, se argumentaba que las cruzadas eran necesarias para defender a los cristianos de Oriente, que supuestamente estaban siendo perseguidos y oprimidos por los musulmanes. Se presentaba a los musulmanes como enemigos implacables de la fe cristiana, como invasores que amenazaban con destruir la cristiandad. Se hablaba de las supuestas atrocidades cometidas por los musulmanes, de la profanación de iglesias, de la persecución de peregrinos. Esta imagen del enemigo cruel y despiadado, aunque a menudo exagerada o incluso inventada, sirvió para justificar la violencia cruzada como una respuesta legítima, incluso necesaria, para proteger a los hermanos en la fe y defender la civilización cristiana. Se apelaba al instinto de protección, a la solidaridad religiosa, al miedo al enemigo infiel. En tercer lugar, se presentaba la participación en la cruzada como un acto de penitencia, como una forma de expiar los pecados y obtener la salvación eterna. El Papa Urbano II, en su famoso sermón, prometió la remisión de los pecados a todos aquellos que tomaran la cruz y marcharan a Tierra Santa. Esta promesa de indulgencia plenaria, de perdón divino, fue un incentivo poderosísimo para muchos. En una época profundamente religiosa, donde el miedo al infierno y el deseo del paraíso eran fuerzas motivadoras fundamentales, la posibilidad de asegurar la salvación eterna luchando en la cruzada era una oferta irresistible. Se apelaba al miedo a la condenación, a la esperanza de la vida eterna, al deseo de purificación espiritual. Además de estos argumentos principales, se utilizaron otros muchos para justificar la santidad de las cruzadas. Se habló de la necesidad de castigar a los infieles por su rechazo de Cristo, de la obligación de expandir el reino de Dios por la fuerza si era necesario, de la gloria y el honor que suponía luchar por la fe. Se creó toda una propaganda que idealizaba la figura del cruzado como un guerrero de Dios, un héroe religioso, un mártir potencial. Se les comparaba con los macabeos del Antiguo Testamento. Con los mártires de los primeros siglos del cristianismo, se les prometía un lugar privilegiado en el cielo. Pero detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿crees realmente que todos estos argumentos, por muy elaborados o persuasivos que fueran, reflejaban una creencia genuina y unánime en la santidad de las cruzadas? ¿O crees que, quizás, eran más bien una construcción ideológica, una estrategia de propaganda cuidadosamente diseñada para manipular las emociones y movilizar a las masas hacia objetivos que poco tenían que ver con la verdadera fe cristiana? Porque, si analizas con ojo crítico estos argumentos, empiezan a surgir serias dudas. ¿Era realmente tan urgente y necesario recuperar Jerusalén en el siglo XI?
¿Estaban realmente tan oprimidos los cristianos de Oriente? ¿Justifica la fe cristiana la violencia y la guerra de conquista? ¿Puede la promesa de indulgencias convertir una campaña militar en un acto santo? La pregunta fundamental que debemos hacernos es esta. ¿Era sincera la creencia en la guerra santa o fue, en muchos casos, un autoengaño colectivo, una forma de justificar ante la propia conciencia acciones moralmente cuestionables? ¿O fue, en otros casos, una manipulación consciente, una herramienta cínica utilizada por líderes políticos y religiosos para movilizar a la población hacia sus propios fines, utilizando la fe como un mero pretexto? Porque piensa por un instante en la brutalidad que caracterizó a las cruzadas, de la que hablaremos en detalle a continuación. ¿Cómo se concilia esa violencia extrema, esa crueldad despiadada, esas masacres indiscriminadas, con la idea de una guerra santa, ordenada por un Dios de amor y misericordia? ¿Acaso los cruzados realmente creían que estaban cumpliendo la voluntad divina mientras degollaban civiles, saqueaban ciudades y violaban mujeres en nombre de Cristo? ¿O se habían convencido a sí mismos de que en este caso excepcional la violencia era santificada por el fin, que los medios crueles estaban justificados por el objetivo sagrado? Y si realmente creían en la santidad de su empresa, ¿cómo explicas las contradicciones flagrantes en su comportamiento? ¿Cómo explicas las luchas internas entre los líderes cruzados, sus ambiciones personales, su codicia por el poder y las riquezas, sus alianzas cambiantes con musulmanes y otros enemigos de la fe? ¿Acaso los verdaderos guerreros de Dios se comportan de esa manera, movidos por intereses tan mezquinos y terrenales? Quizás la respuesta más honesta y más compleja sea que en realidad hubo un poco de todo. Es probable que algunos cruzados, especialmente los más humildes y menos instruidos, creyeran sinceramente en la propaganda de la guerra santa, que estuvieran movidos por un fervor religioso genuino, aunque quizás mal dirigido o mal informado. Pero es muy probable también que muchos otros, especialmente los líderes y los nobles, utilizaran la retórica religiosa de forma cínica y oportunista, conscientes de que era la forma más eficaz de movilizar a sus hombres y legitimar sus ambiciones. Y es posible también que, en muchos casos, hubiera una mezcla confusa de ambas cosas: creencia sincera y autoengaño interesado, fervor religioso y ambición terrenal, todo ello entrelazado de forma inextricable en el alma humana. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que la cara santa de las cruzadas, la justificación religiosa que se les dio, esconde una realidad mucho más compleja y turbia. Una realidad donde la fe se mezcló con la política, la ambición, la violencia y la manipulación, creando una combinación explosiva y devastadora. Y para que puedas comprender hasta qué punto esa combinación fue devastadora, a continuación, vamos a dejar de lado la retórica santa y vamos a sumergirnos en la realidad brutal de las cruzadas. Vamos a enfrentarnos a la cara más oscura, más sangrienta, más inhumana de estas guerras supuestamente religiosas. Porque es en esa realidad, en la carnicería y el sufrimiento, donde quizás encontremos la respuesta más honesta a la pregunta inicial. ¿Fueron las cruzadas realmente guerras santas o masacres disfrazadas de fe? Ahora prepárate, porque vamos a adentrarnos en el corazón oscuro de las cruzadas. Hemos hablado de la retórica santa, de las justificaciones religiosas, de la cara idealizada que se nos ha presentado durante siglos. Pero es hora de descorrer el velo, de apartar la propaganda y de enfrentarnos a la verdad desnuda y escalofriante. La realidad brutal de las cruzadas, el momento en que la fe, supuestamente un camino de paz y amor, se convirtió en un torrente de sangre y violencia sin límites. Olvida por un instante las imágenes idealizadas de caballeros valerosos y cruzados piadosos
que has visto en libros y películas. Vamos a sustituir esas fantasías edulcoradas por los testimonios de la época, por las crónicas de los propios participantes, por la evidencia histórica irrefutable que nos revela la verdadera naturaleza de las cruzadas, una espiral de violencia extrema, de crueldad inhumana y de sufrimiento indecible. El primer ejemplo, y quizás el más impactante de esta realidad brutal, lo encontramos en la toma de Jerusalén durante la Primera Cruzada, en el año 1099. Tras un largo y penoso asedio, los cruzados lograron finalmente penetrar en la ciudad santa. Lo que sucedió a continuación es una de las páginas más oscuras y vergonzosas de la historia de las cruzadas, un episodio de salvajismo que desafía cualquier intento de justificación religiosa. Las crónicas de la época, tanto cristianas como musulmanas, coinciden en describir una matanza indiscriminada de la población de Jerusalén. Hombres, mujeres, niños, ancianos, musulmanes, judíos e incluso cristianos orientales fueron masacrados sin piedad. Las calles de Jerusalén, según los testigos presenciales, se tiñeron de sangre, los cuerpos se amontonaban por doquier, el olor a muerte era nauseabundo. Un cronista cruzado, Raimundo de Aguilers, describe con escalofriante detalle la escena. Se cometieron grandes prodigios, porque en la Torre de Salomón, cuyos pórticos eran muy anchos y espaciosos, los nuestros servían la sangre de los sarracenos. Los montones de cadáveres impedían la entrada y la salida, y nadie podía ir a otro lugar sino pisando los cuerpos de los muertos. Era justo el juicio de Dios que la plaza se llenara con la sangre de ellos. Otro testigo, Fulquerio de Chartres, narra: en verdad, si estuvierais allí, habríais visto nuestros pies teñidos hasta los tobillos con la sangre de los muertos. ¿Qué más puedo contar? Nadie quedó con vida. Ni siquiera perdonaron a las mujeres ni a los niños. Estas no son descripciones de batallas épicas o de combates gloriosos. Son relatos de una masacre, de una carnicería indiscriminada contra población civil indefensa. ¿Cómo se puede conciliar esta brutalidad extrema con la idea de una guerra santa? ¿Acaso la fe cristiana justifica la matanza de mujeres y niños? ¿Convierte la creencia religiosa en moralmente aceptable un acto de salvajismo tan repugnante? Pero la toma de Jerusalén no fue un episodio aislado. A lo largo de las diferentes cruzadas, encontramos ejemplos similares de violencia extrema y gratuita. En la toma de Antioquía, en la conquista de Marat al-Numán, en el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, las crónicas relatan escenas de brutalidad, saqueos, violaciones, torturas y asesinatos masivos. La violencia no se limitaba a los combatientes enemigos, sino que se extendía a la población civil, a los no combatientes, a aquellos que no representaban ninguna amenaza. Piensa en el saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada, en el año 1204. Una ciudad cristiana, la capital del Imperio Bizantino, la ciudad más grande y rica de Europa en aquel momento, fue asaltada, saqueada y brutalmente devastada por cruzados cristianos. ¿Cómo se justifica este ataque contra otra ciudad cristiana en nombre de una guerra santa contra los musulmanes? ¿Acaso la fe podía justificar la traición, la codicia y la destrucción de una ciudad hermana? Los cronistas bizantinos describen con horror la barbarie de los cruzados, iglesias profanadas, iconos sagrados destruidos, tesoros artísticos saqueados, mujeres violadas, hombres asesinados. La ciudad entera fue incendiada y saqueada durante días, sumiendo a Constantinopla en un caos y una destrucción de los que tardaría siglos en recuperarse. Nicetas Coniates, un historiador bizantino testigo presencial del saqueo,
escribió con amargura y desesperación: los latinos no mostraron ni piedad ni vergüenza, sino que se entregaron a todo tipo de excesos. No respetaron ni las santas imágenes, ni los lugares sagrados, ni las casas de Dios. Hasta las bestias salvajes habrían sido más compasivas que estos hombres. ¿Es este el comportamiento de guerreros santos? ¿Es esta la forma en que se defiende la fe cristiana? ¿O es más bien la conducta de invasores motivados por la codicia, la rapiña y la sed de poder, utilizando la fe como una mera excusa para justificar sus acciones? Porque, si te fijas bien, la violencia de las cruzadas no era solo una consecuencia inevitable de la guerra, sino que a menudo parecía ser un objetivo en sí mismo. La matanza indiscriminada, el terror, la destrucción gratuita, parecían ser parte de la estrategia cruzada, una forma de infundir miedo en el enemigo, de asegurar la victoria, de obtener botín. La fe en muchos casos parecía servir más como justificación para la violencia que como un freno a la misma. Y no solo la violencia física. Las cruzadas también estuvieron marcadas por una profunda intolerancia religiosa, por un odio visceral hacia aquellos considerados infieles. Musulmanes, judíos, herejes e incluso cristianos orientales fueron víctimas de la persecución, la discriminación y la violencia religiosa. Se les demonizaba, se les deshumanizaba, se les consideraba enemigos de Dios que merecían ser exterminados. Este fanatismo religioso, esta intolerancia extrema, alimentó la violencia cruzada y justificó las mayores atrocidades. Piensa en las masacres de comunidades judías en Europa durante las cruzadas. Antes incluso de llegar a Tierra Santa, algunos grupos de cruzados, especialmente en la llamada Cruzada Popular, se dedicaron a atacar y saquear las comunidades judías en Renania, en Alemania. Se les acusaba de ser enemigos de Cristo, de ser responsables de su muerte. Se les consideraba un obstáculo para la expansión del reino de Dios. Miles de judíos fueron asesinados, forzados a convertirse al cristianismo o expulsados de sus hogares. ¿Cómo se justifica esta violencia contra una minoría religiosa indefensa en nombre de una guerra santa contra los musulmanes en Oriente? ¿Acaso la fe cristiana justifica la persecución y el exterminio de otros grupos religiosos? La realidad brutal de las cruzadas, cuando la fe se convierte en sangre, es una realidad que nos incomoda, que nos perturba, que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la historia y la religión. Nos obliga a cuestionar la imagen heroica y gloriosa de las cruzadas que se nos ha transmitido durante siglos y a enfrentarnos a la verdad incómoda, que estas guerras supuestamente santas estuvieron marcadas por una violencia extrema, indiscriminada e injustificable, que causó un sufrimiento inmenso a millones de personas y que dejó una profunda cicatriz en la historia de la humanidad. Y ante esta realidad brutal, ante esta evidencia irrefutable de la carnicería y el sufrimiento causados por las cruzadas, la pregunta inicial resuena con una fuerza aún mayor. ¿Fueron realmente guerras santas o masacres disfrazadas de fe? ¿Puede la fe, por muy sincera que sea, justificar semejante barbarie? ¿O es que, en realidad, la fe fue simplemente un pretexto, una máscara conveniente para ocultar motivaciones mucho más oscuras y mucho menos santas? Estas preguntas te queman en la conciencia, ¿verdad? Te obligan a replantearte tus propias creencias sobre la relación entre la fe y la violencia, entre la religión y el poder. Pero son preguntas necesarias, imprescindibles para entender el verdadero legado de las cruzadas. Y para reflexionar sobre ese legado, para tratar de extraer alguna lección útil del horror de las cruzadas, a continuación, vamos a intentar responder a la pregunta final. ¿Qué podemos aprender hoy, en el siglo XXI,
de estas guerras que marcaron un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del tiempo y la historia, a través del fascinante y terrible relato de las cruzadas. Hemos explorado sus orígenes, su contexto, sus justificaciones religiosas y, sobre todo, su brutal realidad. Hemos cuestionado las narrativas heroicas y simplificadas y nos hemos enfrentado a la verdad incómoda de la violencia, la intolerancia y el sufrimiento que marcaron estas guerras supuestamente santas. Es hora ahora de detenernos un momento, de recapitular lo que hemos aprendido y de intentar extraer algunas conclusiones, algunas lecciones que puedan ser relevantes para nosotros, aquí y ahora, en el siglo XXI. Porque la historia, siempre lo digo, no es solo un relato del pasado, sino también un espejo en el que podemos vernos reflejados, un laboratorio donde podemos experimentar con ideas y valores, y una fuente inagotable de sabiduría para comprender el presente y construir un futuro mejor. Volvamos por un instante a la pregunta inicial que nos ha guiado a lo largo de este vídeo. ¿Fueron las cruzadas realmente guerras santas o masacres disfrazadas de fe? Después de todo lo que hemos visto, después de sumergirnos en la complejidad y la oscuridad de estos acontecimientos, ¿qué respuesta podemos dar? Quizás la respuesta más honesta, aunque también la más incómoda y menos satisfactoria, sea que no hay una respuesta simple, ni unívoca, ni en blanco y negro. Las cruzadas no fueron ni una cosa ni la otra, en términos absolutos. Fueron probablemente una mezcla compleja, contradictoria y profundamente humana de ambas cosas. Por un lado, es innegable que la fe, la religión, jugaron un papel fundamental en las cruzadas. Fueron convocadas en nombre de la fe cristiana, justificadas con argumentos religiosos y alimentadas por un fervor espiritual, aunque quizás malentendido o manipulado. Muchos cruzados, especialmente los más humildes y menos instruidos, creyeron sinceramente que estaban luchando por Dios, que estaban cumpliendo una misión sagrada, que estaban defendiendo la fe y recuperando Tierra Santa. Su motivación, por confusa o equivocada que pudiera ser, tenía una raíz religiosa innegable. Pero por otro lado, es igualmente innegable que las cruzadas fueron también mucho más que simples guerras de religión. Fueron impulsadas por ambiciones políticas, por intereses económicos, por la sed de poder y territorio de reyes, nobles y comerciantes. La fe, en muchos casos, sirvió como un mero pretexto, como una justificación conveniente para enmascarar motivaciones mucho más terrenales y egoístas. La Guerra Santa, en la práctica, se convirtió a menudo en una guerra de conquista, de saqueo y de expansión, donde la religión era utilizada como una herramienta de propaganda y movilización. Y, sobre todo, es innegable que las cruzadas estuvieron marcadas por una brutalidad extrema, por una violencia indiscriminada y por una intolerancia religiosa repugnante. Las masacres de población civil, el saqueo de ciudades, la persecución de minorías religiosas, el odio fanático hacia el otro, son realidades históricas irrefutables que no pueden ser ignoradas ni minimizadas. La Guerra Santa, en la práctica, se transformó con demasiada frecuencia en una carnicería despiadada, en una masacre injustificable, donde la fe, en lugar de inspirar amor y compasión, alimentó el odio y la violencia más extrema. Así que, si volvemos a la pregunta inicial, quizás la respuesta más precisa sea que las cruzadas fueron, al mismo tiempo, un intento de guerra santa y una serie de masacres disfrazadas de fe. Fueron una empresa compleja y contradictoria, donde se mezclaron ideales nobles y ambiciones mezquinas, fervor religioso y violencia brutal, creencia sincera y autoengaño interesado. Fueron, en definitiva,
un reflejo de la naturaleza humana en toda su complejidad, con sus grandezas y sus miserias, con su capacidad para lo sublime y para lo abyecto. Pero más allá de esta respuesta compleja y matizada, ¿qué podemos aprender hoy de las cruzadas? ¿Qué lecciones podemos extraer de este oscuro episodio de la historia para iluminar nuestro presente y construir un futuro mejor? Quizás la primera y más importante lección sea la necesidad de cuestionar siempre las narrativas simplificadas y heroicas de la historia. Las cruzadas nos demuestran que la historia nunca es tan sencilla como nos la quieren contar, que rara vez se reduce a buenos contra malos, a héroes contra villanos. Detrás de cada gran acontecimiento histórico, hay siempre una multitud de voces, de perspectivas, de motivaciones, a menudo contradictorias y conflictivas. Es fundamental, por lo tanto, desconfiar de las versiones oficiales, de las narraciones unilaterales y de las interpretaciones maniqueas del pasado. Debemos esforzarnos por buscar la verdad completa, por escuchar todas las voces, por analizar todos los puntos de vista, incluso aquellos que nos resultan incómodos o que desafían nuestras propias creencias. En segundo lugar, las cruzadas nos advierten sobre el peligro de la instrumentalización de la fe y la religión. Nos muestran cómo la religión, que en su esencia debería ser un camino de paz, amor y compasión, puede ser utilizada como un pretexto, como una justificación, incluso como un arma, para fines políticos, económicos o ideológicos. Nos enseñan que la fe, cuando se convierte en fanatismo, en intolerancia, en odio hacia el otro, puede ser terriblemente destructiva y puede conducir a las mayores atrocidades. Es fundamental, por lo tanto, mantener siempre una actitud crítica y vigilante ante cualquier intento de utilizar la religión para justificar la violencia, la discriminación o la opresión. Debemos defender siempre la libertad de conciencia, el respeto a la diversidad religiosa y el diálogo intercultural como caminos para construir un mundo más justo y pacífico. En tercer lugar, las cruzadas nos confrontan con la realidad brutal de la violencia y la guerra. Nos muestran hasta qué punto la guerra, incluso cuando se justifica con los ideales más elevados, es siempre una experiencia destructiva y deshumanizadora, que causa un sufrimiento inmenso a millones de personas y que deja cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Nos enseñan que la violencia nunca es la solución, que la guerra nunca es santa, y que debemos buscar siempre caminos alternativos para resolver los conflictos, basados en el diálogo, la negociación y la cooperación. Debemos promover la paz, la justicia y la reconciliación como valores fundamentales para construir un mundo donde la fe no se convierta en sangre, donde la religión sea una fuerza de unión y no de división. Y, finalmente, las cruzadas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para lo sublime y para lo abyecto, para el bien y para el mal. Nos muestran que todos, sin excepción, somos capaces de creer en ideales elevados y de cometer las mayores atrocidades en nombre de esos ideales. Nos recuerdan que la línea que separa la fe sincera del fanatismo ciego, el fervor religioso de la intolerancia violenta, es a menudo muy tenue y fácil de traspasar. Es fundamental, por lo tanto, cultivar siempre la humildad, la autocrítica y la empatía, reconocer nuestras propias limitaciones y contradicciones y esforzarnos por ser mejores personas, más compasivas, más tolerantes, más humanas. Así que, para terminar, te dejo con esta pregunta final, una pregunta abierta para tu propia reflexión, para tu propia conciencia. Después de haber recorrido juntos este camino a través de la historia de las cruzadas,
Después de haberte enfrentado a la verdad incómoda de la violencia y la intolerancia religiosa, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué lección vas a extraer para tu propia vida, para tu propia forma de ver el mundo, para tu propio compromiso con la construcción de un futuro mejor? ¿Cómo vas a contribuir a que la fe, en el siglo XXI, sea realmente un camino de paz y amor, y no una excusa para la violencia y la opresión? La respuesta, amigo mío, amiga mía, está en tus manos.